Vamos a continuar en nuestro estudio en Efesios. El primer capítulo nos eleva a las alturas, a todo lo hermoso que Dios hace. Y el capítulo 2 pues nos vuelve a bajar a lo más profundo y horrible de la tierra al principio. Pero vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias te damos por el, este capítulo que nos permites leer. Te ruego que nos ayudes a recordar, a perseverar en la libertad, en el amor y en la gracia con la cual nos has rodeado. Háblanos, Dios, te lo rogamos, en el nombre de Dios Jesús. Amén. Me gustaría leerles, vamos a estar en el capítulo 2, pero solo por un momento vamos a ir hasta el versículo 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo Jesús, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y te animaría a que pudieras subrayar esto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, esta era la condición en que estaba: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando el movimiento de la independencia comenzó, digo, a lo mejor te acordarás de tus clases de primaria, ¿no? Con las reuniones de los hermanos González Epigmenio Moral González, Emeterio González, los hermanos Aldama, la corregidora, su esposo, Miguel Hidalgo. Entonces, es interesante cómo perciben que hay la oportunidad, la esperanza de lograr algo. Lo que sucedía en ese momento es que conquista Napoleón España, y el rey es encarcelado, y muchos de los que estaban aquí, o los gobernantes de México, ceden ante el imperio francés. Y entonces ellos, primero, o sea, realmente todo inició por querer como levantarse en contra de aquellos franceses que estaban como derrocando a su rey, ¿no? Y en ese camino vieron las injusticias, la esclavitud, que a ellos no se les permitía como mestizos participar en la política, y entonces desearon algo más. Desearon y tuvieron algo que me gustaría que pudieras recordar: esperanza. Estaba leyendo de un experimento bien interesante, medio cruel pero interesante, que se hizo en los 50 con ratas. Era un psicólogo. Entonces él puso a unas ratas en un contenedor de vidrio lleno de agua, a que empezaran a nadar y hasta ahogarse. Estas ratas empezaron a nadar y aguantaron 18 minutos como nadando y se ahogaron. Volvió a llenar otro contenedor y después volvió a echar más ratas, y cuando ya estaba llegando a los 18 minutos sacó a unas ratas. Las sacó, las secó, las dejó caminar un poco y las volvió a meter. Interesantemente, a diferencia de las primeras, volvieron a nadar y no aguantaron 18 minutos, sino aguantaron creo que 10 horas nadando. El estudio iba enfocado a la esperanza. Cuando la rata entiende que lo sacan y lo vuelven a meter, piensa, o en su mente hay como concepto de esperanza de que debe de seguir luchando porque va a llegar un momento en que alguien lo va a sacar. Entonces, el estudio iba enfocado a eso. Cuando el individuo tiene un rastro de esperanza, lucha. Eso es lo que nosotros vimos en la independencia. Pero ¿qué de nosotros, seres humanos, cuando estamos enfrentándonos a algo de lo cual no hay esperanza? Y esa era la condición que describe el versículo 12, con el cual estamos iniciando, que estábamos sin esperanza y sin Dios. Y por lo tanto, no había más que hacer. Pero entonces Cristo dio a su Hijo, Dios dio a su Hijo Jesucristo. Y entonces nació la esperanza. El día de ayer, y ahorita vamos a tocar también estos versículos, estuvimos estudiando en la escuela el capítulo 13 del libro de Corintios, hablando del amor. Y hablábamos que el perfecto amor de Dios produce en nosotros esperanza.
Cuando nosotros nos falta esperanza, nos falta fe, es porque falta exponernos al amor ágape. Y vamos a iniciar con este pensamiento, ahora sí, versículo 1. Dice, Él nos dio vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Entonces, con lo que empieza Pablo es recordando la condición en la que estábamos todos nosotros. Dice que nos dio vida, es decir, que estábamos muertos, pero tenemos que definir muy bien esta muerte. Era una muerte espiritual porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Aquí hace una diferencia y es importante como notarla. Cuando habla de delitos, habla de estas transgresiones, es cuando vamos más allá de los límites de Dios. Cuando nosotros hablamos de pecado, la traducción como en griego es errar el blanco. Ahora, tenemos que tener muy claro a qué se refiere errar el blanco, ¿no? Muchos dicen errar el blanco es como simplemente no lograr aquello que te propusiste, pero la palabra describe, y eso es exactamente el significado, que errar el blanco se refiere a quebrantar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona judía. Y como persona judía, sus conceptos no estaban basados en las palabras griegas, sino en el hebreo, en el judío. Entonces, nosotros vemos que en el Antiguo Testamento hay por lo menos 5 palabras diferentes, ahorita de las que me puedo acordar, para describir pecado. Una es errar, otra es transgresión, otra es culpabilidad, otro es delito. Y cada una de estas palabras tienen que ver con quebrantar la ley de Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, nosotros hablamos de errar en el blanco. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces Pablo dice, ustedes estaban antes de esta forma, quebrantando la ley de Dios. Y no solamente eso, sino dice, y vuestros delitos, que quiere decir transgredir, es decir, pecar es una cosa, cuando pecas una vez, sucede, pero transgresión es cuando estás constantemente separando esas barreras que él ha puesto. Entonces habla de una actitud de necedad. Pecado es una cosa y necedad es, o rebelión es, perseverar en el pecado una y otra vez porque ya no te importan los límites que ha puesto Dios. Entonces dice, estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte, ¿sale? Entonces, la muerte espiritual. Hay muchas personas muertas espiritualmente, pero que no lo están moralmente. Muertas espiritualmente, pero no lo están éticamente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay muchas personas, no sé si te ha pasado que tú dices, no hace falta ser cristiano, pero porque es una... Entonces, hay personas que son moralmente correctas, éticamente correctas, con conocimiento, conocen la Biblia, van a una iglesia, pero están muertas espiritualmente. Y esto es de lo que está escribiendo aquí, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, el hombre y la mujer no necesitan ser reformados en orden o para llegar a Dios. Porque cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nuestros delitos, fue cuando Dios nos encontró. Empieza a hablar y a describir un poco del amor de Dios. Porque el amor que nosotros estamos acostumbrados, al amor fileo, es aquel amor que es bidireccional, que tiene que ver con lo que el otro da. Pero el amor de Dios no requiere nada a cambio. Y dice, es más, tú estabas en tu peor condición. Y fue en ese momento cuando Él te dio vida. Dios no esperó a que fueras mejor. Hay muchas personas que dicen, yo sí quiero ir a la iglesia, yo sí quiero conocer a Dios. Simplemente déjenme como ordenar mi vida y ya después me acerco a Dios. Pero así no funciona la cosa. No necesitas arreglar tu vida y después acercarte a Dios. Necesitas acercarte a Dios para que Él arregle tu vida. Porque no existe otra forma. Entonces, esta es la forma en la que lo hace Dios, que estando muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. ¿De qué clase de vida? Una vida espiritual, en los cuales, hablando de estos pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, te animo a que lo subrayes, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, primera cosa que tienes que ver es que dice anduvisteis. Eso quiere decir que ahora no deberías de andar, porque dice anduvieron.
Porque ahora esta nueva naturaleza, el tener vida, nos deberá llevar a no andar en estos pecados. ¿El creyente sigue pecando? Sí. ¿Qué es pecar? Es transgredir o romper la ley de Dios. El creyente, nosotros necesitamos guardar la ley, por supuesto, para salvación. No, ya lo vimos muy claro, Hebreos, Romanos y Gálatas. ¿Pero por qué? Como algo natural. ¿A qué me refiero con la ley? No matarás. Ahora, pues no matamos. No mentirás, no adulterás. Pero nosotros podemos resumir esa ley en lo que Jesucristo dijo. En esto se resume la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tus actos demuestran que no amas a Dios o no amas a tu prójimo, estás quebrantando la ley de Dios. Y entonces dice, en eso andaban ustedes. Pero si tú te das cuenta que hoy andas en eso, no estás caminando conforme a la nueva naturaleza que Dios ha puesto en ti. Y por lo tanto, necesitas arrepentirte, necesitas obedecer a Dios y necesitas acercarte nuevamente a Él. Entonces, ¿qué anduviste en otro tiempo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Menciona 3 factores por los cuales nosotros podemos llegar a pecar. Primero, porque andamos en lo que anduvimos antes, es decir, eso tiene que ver con la voluntad del hombre. Segundo, aquí dice siguiendo la corriente de este mundo, es decir, la influencia que produce todo nuestro entorno, los demás seres humanos, nos puede llevar a pecar. Y tercero, es la influencia satánica, que también puede llevar al ser humano a pecar. Pero quiero que veas que aquí están las 3 cosas. Muchas personas echan la culpa al diablo de todo. No, es que el diablo me metió la cola y por eso. Y pobre diablo, ni andaba aquí, andaba en China tentando a otra persona, porque recuerda, el diablo no es omnipresente. El diablo no está en todas partes. Está en un solo lugar, en un solo momento. Y por lo tanto no puede andar tentando a todo el mundo. Sí, hay otros demonios que también tienen esa labor, pero no siempre es él. Hay ocasiones en las que es la influencia de las demás personas, pero siempre lo que siempre va a ser es la decisión propia. Porque Dios ha puesto en nosotros, recuerda, ya lo vimos en Gálatas, ya lo vimos en Romanos, no un espíritu de cobardía, no un espíritu de andar pecando, si dice, sino de poder y de dominio propio, para poder resistir, y ha transformado nuestra naturaleza. Por lo tanto, queridos hermanos, aquí nos dice que si tú le estás echando la culpa al diablo, si estás echando la culpa a los que te rodean, tienes que recordar que en eso andabas antes. Pero ahora ya no es pretexto para ti, porque ya no debemos de andar de esta forma, ¿sale? Entre los cuales, también quiero que notes esto. Satanás siempre quiere imitar la obra de Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Hablarnos toda verdad. ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Hablarnos la verdad acerca de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos revela la palabra, nos hace entenderla, nos dice cuando algo está mal, nos convence de lo que estamos viviendo está mal y nos convence del juicio que puede producir eso. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace? Y dice aquí, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, la influencia demoníaca, quiere imitar algo similar, pero para llevar a las personas a pecar. ¿Qué es lo que hace convivir entre creyentes? Nos anima y nos ejercita a la piedad, nos animan a buenas obras. Lo que estamos haciendo es animarnos unos a otros a las buenas obras. ¿Qué es lo que hacen los hijos de desobediencia? Animarnos a pecar. ¿Qué es lo que hace el creyente? Decide obedecer. ¿Qué hace la persona que está dejándose influenciar por todo eso? Decide pecar. Entonces quiero que vean que es como lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, queridos hermanos, necesitas rodearte de creyentes. No quiere decir que no le hables al mundo. La palabra misma dice, no podemos salirnos. Y de hecho para eso estamos aquí, para convivir con las personas y llevarlos a Cristo. Pero que seamos nosotros llevando la influencia a ellos y no al revés. ¿Sale? Entonces, entre los cuales, versículo 3, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos
de ira, lo mismo que los demás. Para recordar lo que vimos en el libro de Gálatas. Dice, antes hacíamos la voluntad de la carne, pero dice, andad en el Espíritu. ¿Se acuerdan lo que vimos? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo evitamos andar en la carne? Es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si recuerdas, cuando estábamos viendo Romanos, vimos que la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo. ¿Cuál era lo que vimos que era la ira de Dios? El momento en el que Dios dice, ¿quieres eso? Llégale. Y atéstate de toda maldad. Eso es ira. La ira no es cuando Dios te disciplina, la ira no es cuando Dios te cierra las puertas, la ira es cuando Dios deja, se hace a un lado y dice, ¿eso es lo que quieres? Vívelo. Y cuando te hasties de todo eso, aquí te espero. Esa es la ira de Dios cuando ya no pone freno. Y cuando, como vimos en el libro de Romanos, en los primeros capítulos, el hombre cae en esta espiral descendente. Entonces dice, éramos o vivíamos o estábamos bajo ira. Ya. Dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, aquellos que están muertos al Espíritu, es decir, que no han recibido a Cristo Jesús, están en esta condición. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí Pablo pone al margen esta anotación, recordándonos que por gracia sois salvos. Entonces, te recuerda y subraya estas dos palabras tan ánimo. Dice Dios que es rico en misericordia. Eso quiere decir que no se acaba, sino que es abundante. Y habla de que por su misericordia y su amor actuando al mismo tiempo, entonces nos dio vida por su gracia. Eso es lo que nosotros experimentamos como regalo de Dios. Nosotros, el día de hoy, estamos, en esta semana vamos a estar recordando, ¿no?, la independencia de nuestro país. Y la independencia, los movimientos armados son eso, son el intento del ser humano por obtener aquello que percibe merecer, que es una vida tranquila, libertades, un buen gobierno, una tierra, alimentos, etc. Pero de lo que estamos hablando, de la verdadera libertad con la que Cristo nos hizo libres, como vimos en Gálatas, no es una obra humana, no es algo que tú puedas tomar por la fuerza, no es algo que puedas lograr por tus méritos, es algo que Cristo hizo, aunque tú ni siquiera a lo mejor lo querías, lo esperabas o podías lograrlo. Eso es lo hermoso del Evangelio y lo hermoso de una relación con Dios, con la libertad que hemos hablado. No se trata de nosotros, sino se trata completamente de su amor. Se trata completamente de lo que Él ha hecho, sin importar quién eres tú. Entonces dice, con este amor, con esta misericordia y con esta gracia. Ahora, llegando a este punto del amor, me gustaría que pudiéramos ir a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Pablo en el capítulo 12 y en el capítulo 14 está hablando o invirtió mucho tiempo en hablar acerca de los dones, acerca de los ministerios, acerca de lo que nosotros podemos hacer para servir a nuestro Dios. Y habla del don de lenguas, del don de milagros, del don de fe, de cosas que podemos experimentar en esta vida de creyente. Y Pablo toma primero dos cosas que son como que a los hombres como les interesan de alguna forma. Dice, si yo hablase en lenguas humanas, si tuviera la capacidad de hablar varios idiomas, y aparte lenguas angélicas, es decir, lenguas espirituales, puede ser que hables mucho. Pero dice, pero no tengo amor. Vengo a ser como un metal que resuena, se hace nada más ruido.
Y después dice, si yo tuviese profecía, algo que Pablo insiste en el capítulo 14, dice, qué bueno que hablen en lenguas. Yo hablo muchas, pero les pido que mejor busquen que todos profeticen, porque dice que de esa forma son más edificados más personas. Pero dice, si yo incluso pudiera profetizar y entendiese no solamente eso, sino pudiera conocer las cosas como profundas de Dios y tuviera tanta fe como para orar y que se moviera una montaña. Pero dice, y no tengo amor, nada soy. Y después habla del sacrificio, de la piedad que puede tener el ser humano. Si repartiera todos mis bienes. Y no solamente eso, sino que también me entregara a mí mismo para ser quemado. Pero no tengo amor, de nada me sirve. Y quiero que notes que en cada una de estas expresiones no dice de nada le sirve a los demás sí les sirve. Puedes darle a los demás dinero sin amarlos y les sirve. Puedes darles comida sin amarlos y les sirve. Puedes ejercer tus dones a los demás y a los demás les sirve. Pero tú quedas sin provecho. ¿Por qué? Porque no tienes amor. Te privas de poder disfrutar, de poder ver aquello que Dios está haciendo. Ahora, todos tenemos cierto grado de amor. O sea, a lo mejor amas y eso es muy comprensible, ¿no? Amas a la América y lo amas con todo tu corazón. Y eso es muy comprensible. Puedes amar, no sé, a tu perro, pero si recuerdas, en el griego hay 4 palabras que describen el amor. Nuestro vocabulario es más limitado, pero ellos tenían la concepción del amor, el fileos, que es entre iguales, entre amigos, entre familia. Está el amor eros, que es más parecido a un deseo, pasión por este amor entre pareja. También está el amor storge, que es el amor que nosotros podemos expresar, o esa, no sé, empatía con los animalitos, con un cachorrito, con algo así. Y está el amor ágape, que es un amor sacrificial, que es el amor que únicamente Dios puede dar. La palabra dice Dios es amor, y cuando dice Dios es amor es Dios es ágape. Y entonces Juan también dice que los que buscan, que los que aman a Dios, que los que dicen andar con Dios, deben amar. Porque si no aman, no han conocido a Dios. Es decir, si no tienen ágape, no han conocido a Dios, porque Dios es ágape. Entonces vemos que la fuente para experimentar este amor es Dios. Y el hombre puede gustarle un cachorrito, puede caerte bien los hermanos, como que son bien cotorros los hermanos, pero no los puedes amar profundamente de la forma que la palabra describe, porque no estás pegado a la fuente del ágape, y por lo tanto no puedes experimentar lo que es ágape. ¿Sale? Entonces, puede venir una persona aquí, podemos ser mismos nosotros, decir, me caen bien los hermanos, pero únicamente vas a experimentar esa entrega total de amor hasta que estés completamente sumergido en Cristo, en Dios. Y entonces puedes caer en esto, venir a la iglesia sin amor, venir y pintar la congregación sin amor, venir y no sé, poner las sillas y sin amor. Puede ser. O puede ser que tengas el amor fileos, es decir, como me caen bien y por eso lo hago. Pero no el ágape que Dios está pidiendo. Y eso es a lo que quería llegar. Dios no está simplemente diciendo que te caigan bien los hermanos, o que se te hagan buena onda, sino que vivas en el ágape. Esa es la cosa que está diciendo aquí Dios. Y nos dice que podemos hacer todo eso, pero sin estar viviendo en el ágape. Y después aquí describe algunas cosas de las que es y no es el amor. Lo vamos a dejar para otro estudio, pero me gustaría que podamos saltarnos hasta el versículo 7. El amor todo lo sufre, es decir, que todo lo soporta, todo lo aguanta, lo enfrenta. Pero también dice todo lo espera. Es decir, que el amor te lleva a tener esperanza, te lleva a tener fe, el vivir en el ágape. Y les decía ayer a los hermanos que cuál era esta actitud contraria. Y la Biblia la describe, y la vamos a ver, lo vamos a volver a recordar más adelante, que es el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El vivir en temor lleva a castigo. Y dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape. Es lo que describe la palabra. Por lo tanto,
Cuando nosotros vivimos en angustia, cuando vivimos como que hacemos todo como por obligación, por deber, pero no por amor, entonces no estamos viviendo en el agape y no hemos sido perfeccionados. ¿Por qué todo está vuelto? Ahora sí vamos a regresar a Efesios, aquí en donde estamos, para mostrar, no, perdón. Pero Dios, que es rico en misericordia, y por su gran amor, ese ágape con que nos amó, no cualquier amor, no es que te vio como un cachorrito y dijo, ay, están bien bonitos sus ojos, no, sino nos amó con este amor sacrificial, dice, con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Ahora podemos entender por qué, estando muertos en pecados y delitos, nos amó, porque no es simplemente un cariño, sino es un verdadero amor sacrificial. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Es decir, que nos dio aquello que no merecíamos. Fue mucho más allá. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero que veas que cada una de estas palabras, ¿en qué tiempo está? Nos sentó, nos resucitó. ¿Y qué más dice? Nos hizo sentar. Están en pasado, como si ya hubiera pasado, porque es pasado, ¿no? Y cuando nosotros regresamos al libro de Corintios, donde estábamos en el capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo. Es decir, que ahora es como lo vemos en parte, no completamente. Los espejos de antes eran de bronce o de plata, pulidos, pero no eran como nuestros espejos del día de hoy, sino que tenías que buscarle como el ángulo para que diera más o menos el reflejo. Y era complicado. Y dice, antes veíamos por espejo, como oscuramente. Pero después dice, pero más entonces, es decir, en ese momento que estemos con Él, veremos como cuando ves a alguien cara a cara, como súper bien. Si no usas lentes, ¿no? Y no tienes algún problema, pues ves súper bien. O si ya te operaste o lo que sea. Pero ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces dice que ahora vemos las cosas como en neblina, pero en ese momento veremos como nosotros fuimos conocidos. Y vamos a entender, vamos a experimentar por qué nos amó de esta forma. Y a sus ojos ya estamos, en los ojos de Dios, sentados en esos lugares celestiales. ¿Recuerdas cuando vimos Romanos? Dice que a los que amó, a estos eligió, a los que eligió justificó, a los que justificó también santificó, y a los que santificó también glorificó. Es decir, que nos ve como en el estado final. Y tú dices, es que yo no me siento muy glorificado. Pero Dios te ve de esa forma, como el estado final. Y es esta hermosa manera en la que Dios nos ve, como si ya estuviéramos con Él. Ahora no lo vemos, pero cuando estemos con Él, conoceremos como fuimos conocidos. Pero esto es lo que hace el amor de Dios. Me decía mi abuelita, ¿no? Que a los ojos de todos los padres sus hijos están hermosos, ¿no? Cuando nacen y así todos morados, todos así babosos, y dices, ay, mira qué bonito está, y todos como que, ah, sí, está bonito, ¿no? Y pues están todos hinchados, ¿no? Pero ese es exactamente el amor de Dios, que Él nos ve, no engañándose, sino de una forma terminada. Entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el diablo? Constantemente, las 24 horas, está acusándote delante del Padre. Todos los días. Nosotros podemos ver en el libro de Zacarías un ejemplo de una visión que tiene, cómo está ahí el profeta Josué, no, el sacerdote, y entonces está el diablo acusando al sacerdote delante de Dios y está viendo esta imagen Zacarías, y eso es lo que sucede todo el tiempo. Mira, ve lo que hace. Pero a pesar de todas estas constantes críticas del enemigo en contra tuya, está Cristo Jesús del otro lado y dice, sí, pero yo también ya pagué por eso. Ah, pero mira lo que también ya pagué por eso. Y por eso, y por eso, y por eso. Y eso es lo que hace constantemente intercediendo por nosotros. Esto es verdadero amor.
porque Él ha pagado por todo. Entonces, Él está ahí intercediendo por nosotros. Y no solamente eso, sino que en el versículo 7 dice que quiso que nosotros fuéramos un ejemplo de cómo puede transformar personas, de cómo puede amar a los que son difíciles de amar, cómo puede transformar a aquellos que nadie daba un centavo por ellos. Dice que mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad en nosotros, en Cristo Jesús. Y vuelvo a repetir, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hoy, hermanos, podemos tener un ejemplo un poquitito similar. Tú y yo nos paramos, pusimos las banderitas, vamos a comer pozole o no sé qué vayas a comer el día del 15, pero no te costó. Vives en un país con muchas libertades y a veces nos quejamos, pero la verdad vivimos en un país con excesivamente muchísimas libertades que no nos costó. Ni tú ni yo no las ganamos. Hubieron personas que dieron su vida, esposas que perdieron a sus esposos, esposos que perdieron a sus esposas, hijos. Posiblemente tengas familiares que te digan, no, es que tu bisabuelo y tatarabuelo estuve, y conoces algunos relatos de la independencia, de la revolución, y no nos costó nada. Me platicaba mi abuelita, creo que te los conté una vez, ¿no? Pero eso fue en la revolución, que ella, cuando estaban haciendo palomitas, no le gustaba el ruido porque ella se acordaba cuando en la hacienda en la que vivían entraron los revolucionarios y quemaron la troja, y como las explosiones cuando escuchaban las palomitas sí sonaban, ¿no? Y ellas perdieron su hacienda y murieron parte de su familia y tuvieron que huir, pero a nosotros no nos costó. Y experimentamos y vivimos libertades que a veces como menospreciamos, pero no nos costó. Y nos sentimos revolucionarios nada más por gritarle a los policías, pero no nos costó. Y de la misma forma, aquí dice, porque por gracia sois salvos. Es algo que no te merecías. Es algo que no podrías esperar, pero por gracia es que fuiste salvo. Y esto por medio de la fe. Es decir, que no fue por ningún acto tuyo, sino fue por poner tu fe en Cristo Jesús. Y ni siquiera esto es de nosotros, pues es don de Dios. Ni la gracia, ni la fe es por algo de nosotros o por nosotros, sino incluso esto también es un regalo de Dios. Entonces, no solamente Dios puso a su Hijo, sino que se te acercó, aún no siendo creyente, porque estas son las tres relaciones del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Está alrededor de nosotros, viene a morar en nosotros y después viene sobre nosotros, ¿sale? Entonces es la llenura del Espíritu Santo, el que viene a vivir con nosotros cuando está en la conversión, y cuando está alrededor de nosotros convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Antes de la conversión, el Espíritu Santo te convenció, te motivó, te movió a que recibieras a Cristo, y por eso ni siquiera este convencimiento es tuyo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y nos vuelve a recordar que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más, ni tampoco nada para que te ame menos, porque Él ya te amó, y no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gusta pensar de repente cuando voy a la naturaleza y piénsalo, y por ejemplo, Dios estaba creando es valle, ¿no? Y en el momento que lo estaba creando, Él sabía que algún día tú y yo estaríamos aquí sentados. Y nos conoció desde antes de que naciéramos, que lo aceptáramos. Conoció todos nuestros grandes defectos, pero aún así dijo, quiero salvarlos. Eso es algo hermoso de pensar, porque Él preparó estas cosas para nosotros, preparó esta salvación. Y no solamente eso, sino que preparó buenas obras. Entonces, querido hermano, tu salvación fue por gracia y es a través de la fe, pero Él quiere que hagas y vivas en estas buenas obras. Porque somos salvos, hacemos obras. No para ser salvos, pero porque somos salvos, porque Él las preparó. Ahora, como cuando
ibas tarde a la escuela o al trabajo y te preparaban el desayuno y te dicen, no, ya tengo tiempo y te salías. Y todo el tiempo andabas de malas porque no desayunaste, pero sí te prepararon desayuno. Es algo similar. Dios preparó buenas obras. ¿Está de ti caminar en ellas o no? Puedes perdértelas. Y esto es exactamente a lo que nos referimos también cuando hablamos del amor. Podemos hacer toda esta obra por Él, pero con un amor fileos, con un amor estorge, pero no con el ágape, que nos permite ver y disfrutar y palpar las maravillas y lo hermoso que es nuestro Señor y hacerlo por los demás. Entonces preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, tú y yo, todos nosotros que estamos aquí, y hasta donde sé creo que ninguno aquí es judío, llamados, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, y ahora sí llegamos, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, con esto concluye esta sección. Esto es lo que éramos. Y estábamos amolados, porque no había ninguna esperanza. Pero, y es hermoso cuando encuentres estos peros, estas palabras que denotan un cambio, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. Primero, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Nuestra cercanía con Dios es a través de la sangre de Cristo. Nadie puede acercarse al Padre si no es por Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en ese tiempo, Pablo lo describe porque vivían de esta forma. Los judíos no querían a ninguno de los demás, pues porque eran gentiles. Los romanos no querían a nadie de los demás, porque no eran romanos y eran de segunda categoría. Los griegos no querían a nadie de los demás, ni romanos ni judíos, porque no hablaban griego y no tenían su conocimiento, su cultura. Entonces vivían en un mundo totalmente polarizado, como vivimos el día de hoy, segregado, eso, una separación de nosotros somos mejores, pero lo que Cristo hizo es que de todo pueblo, de toda nación, quiso hacer un solo pueblo, con una sola característica, lavados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Versículo 14 nuevamente, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Dios no quiere que seas judío para que seas de Él. Él no quiere que andes con tus trencitas, tus carelitos, ni tu shofar, así por en las calles, ahí con trompeta. Tampoco espera que te vuelvas europeo para que te ame más. Tampoco espera que te eches agua oxigenada o ricitos de oro para que, siendo güerito, ya te quiera más. Para Dios no hay ninguna de esas cosas. Eso no es lo que importa. Porque no se trata de una nacionalidad. No se trata de una posición económica ni social, sino se trata de la sangre de Cristo. Esto es lo único que importa y siempre ha importado para Él. No se trata tampoco de lo que puedas hacer o de lo que no puedas hacer. No se trata de cuál fue tu pasado, porque es más bien lo que Él ahora hace en tu vida. Tampoco se trata si te pusiste la vacuna o no te la pusiste. No se trata de si usas cubrebocas o no. No se trata de si crees en la tierra plana o la tierra... No es ninguna de esas cosas. Es la sangre de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que nos acerca a Él. Porque Él es nuestra paz. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, todos aquellos aspectos legales que nos impedían acercarnos a Él, los cargó en su cuerpo, y por eso todas aquellas leyes que no nos permitían
acercarnos a Él, fueron satisfechas en su cruz y por lo tanto podemos acercarnos a Cristo. Y por eso dice, haciendo la paz, paz con Dios, como vimos en el libro de Gálatas, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces Pablo les escribe a las personas que están en Éfeso, recordándole a los judíos, no son diferentes. Ambos son hijos si han experimentado gracia y la sangre de Cristo los ha lavado. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuánto duró la independencia? Bueno, la batalla de la independencia, a ver, ¿qué año acabó, te acuerdas? 21, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas cómo acaba o cómo acaban generalmente los conflictos? Con la firma de un tratado. El tratado de la independencia. Que en nuestro caso tenemos dos. Pero bueno, es otro asunto. Pero en el caso de Cristo, acabó con la cruz. La cruz, su resurrección, nos acercó nuevamente al Padre. Y entonces llevó en él toda culpa, todo pecado, para hacer de los dos pueblos, judíos, gentiles, uno solo. Y anunció las buenas nuevas. Paz para con Dios, vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta es una palabra hermosa. Hoy, en la semana, reflexionaba en esto. Durante toda mi vida, nos movimos de donde nacimos desde muy chiquitos. Y mis tíos fueron los hermanos, mis primos fueron los hermanos de la iglesia, mis abuelos fueron los hermanos de la iglesia, mis abuelas fueron las hermanas de la iglesia. Y yo no conocí más familia que la de la iglesia. Y esa fue la verdadera familia. La que estuvo en cumpleaños, la que estuvo en problemas. Y eso es de lo que está hablando. Hay muchas personas que han sufrido por falta de padre, por falta de madre, por falta de hermanos. Y porque dice, tu padre y tu madre te pueden dejar, pero yo nunca te dejaré, dice Dios. Y aparte nos ha incluido en una familia que posiblemente tengamos orígenes diferentes, perspectivas diferentes, pero nos une algo mucho más fuerte que cualquier lazo sanguíneo. Y este es Cristo Jesús en medio de nosotros. Y queridos hermanos, pensemos en esto porque hoy así está de modita, ¿no? Bienvenido a casa, bienvenido a la familia, pero a veces no vivimos de esta forma. Si entendiéramos, si meditáramos en lo que significa esto que estamos aquí juntos, nos une algo mucho más elevado y sublime que una relación sanguínea. Es Cristo Jesús. Y dice, fuimos hechos miembros de la familia de Dios y edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Posiblemente eras de los que nunca escogían para el fútbol, para los que todos los rechazaban. Pero ¿sabes qué? Tenemos a alguien que no nos rechazó, que no importando quiénes éramos, nos eligió para ser parte de su familia. Y Él no nos va a dejar jamás. Y Él no nos va a traicionar jamás. Porque Él no cambia. Dice, edificados ahora sobre el fundamento de los apóstoles. Es decir, creciendo sobre este fundamento que es Cristo Jesús y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, dice Jesucristo mismo. En esto ahora crecemos. En esto ahora somos. En esto adquirimos valor. No en nuestra profesión, no en nuestros ingresos, no en ninguna otra cosa, sino en Cristo Jesús, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados
para morada de Dios en el Espíritu. Y esto era raro para los judíos, pensar en nosotros. Pero el Espíritu Santo, Dios ha decidido morar en nosotros. Esto es un gran privilegio y termino con esta visión que asombraba a Moisés. Él está caminando con sus ovejas y de repente ve a lo lejos una zarza. La zarza era ramas que no daban sol, que no daban sombra, que no tenían espinas, no servían para nada. Y la ve ardiendo o con llamas, pero sin consumirse. Y dice, voy a acercarme y ver esta visión tan sorprendente. Y se acerca y lo cautiva porque algo que podía consumirse en un segundo no se consumía. Y era Jesucristo en medio de esta zarza. Y esto es exactamente, querido hermano, lo que éramos tú y yo. Algo sin servir. Y cuando Dios viene a nuestra vida, Él podría consumirnos y destruirnos en un momento. No sé si te ha pasado que has llegado a experimentar la presencia de Dios de una manera que dices que me voy a morir, siento así como que me mueve todo. Y Él podría destruirnos. Bajó sobre el monte y dice que humeaba, que tronaba y la gente se asustó. Pero por alguna razón Él decidió morar en este pedazo de carne y no destruirme. Y esa es la zarza, algo inservible, pero que por su misericordia ha decidido morar sin destruirnos y convivir, porque es lo que siempre ha querido, vivir en nosotros, mostrarnos gracia, misericordia y recordarnos día con día su amor que nos hizo libres del pecado, libres de nosotros mismos, para poder vivir en la libertad con la que Cristo Jesús nos hizo libres. Por lo tanto, ya no somos nada de esto que vimos hoy. Por eso, hermanos, andemos como Él anduvo. Por eso, andemos en esas buenas obras que Él puso delante de nosotros. Esas oportunidades para hacer el bien, para compartir a Cristo, para mostrar su amor. Caminemos en esas obras, porque nos hizo libres, para no tener prejuicios, para no tener nada que nos ate y simplemente vivir para Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este día. Muchas gracias por este gran amor con el que nos has rodeado. Queremos bendecirte, Padre. Queremos adorarte. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tu misericordia y tu gracia. Padre, ayúdanos a perseverar en tu amor. Ese verdadero, completo, profundo amor. Te ruego que si alguien aquí está batallando con esto, derrame sobre su vida este amor y que pueda su corazón ser ensanchado y poder disfrutar, sentir y caminar en ti. Bendito eres, Padre. Amén.